Bien, amigos, alumnos, alumnas de cuarto de la ESO-C de Diez el Olivo, vamos con la segunda parte y última del desarrollo del tema de la libertad. Bien, quedó claro, creo, en la primera parte el enfoque práctico que supone la idea de libertad como un enfoque político, ¿verdad? Donde la libertad se enfoca o se dirige fundamentalmente hacia una cuestión sociopolítica, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando del uso práctico de la razón y en su faceta o en su vertiente política. Bien, por eso los autores que hablan de la libertad, este tipo de aportaciones se suele llamar la filosofía política del autor, ¿vale? ¿Qué entienden por libertad? ¿Qué entienden por Estado? Etcétera. Bien. Vimos también las diferentes formas de libertad, qué es la voluntad, cómo se determina la voluntad, si es a través de una forma autónoma o heterónoma, etcétera. Bien, pasamos al concepto de libertad positiva y negativa en un autor del siglo XX como es Isaiah Berlin. Aquí tenéis Isaiah Berlin. ¿Por qué esta distinción? Siempre buscamos el porqué, ¿no? Cree Isaiah Berlin que esta distinción es necesaria ya que la idea de libertad ha sido una de las ideas políticas fundamentales del mundo moderno. Por eso es necesario diseccionar, digamos, la libertad y estudiarla bajo el punto de vista de un dualismo, casi, ¿no? Libertad en sentido negativo, que sería libertad de, ¿vale? Pues indica el espacio en que un ser humano puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Entonces, sería entendida, como veis aquí, como limitación o ausencia de libertad. Es decir, ser libre cuando no existen interferencias o obstáculos como otros hombres, cuestiones biológicas, como puede ser un determinismo de tipo genético, un determinismo psicológico, cuando es el inconsciente el que domina la parte consciente, etcétera, o un determinismo físico aquí en las leyes naturales, etcétera. Bien. Después habla del sentido de libertad positiva, entendida como libertad para hacer sin ser obstaculizado. Entonces, libertad para ejercer, por ejemplo, un proyecto o libertad para obrar de una forma autónoma sin tener obstáculos. Bien, por lo tanto, aquí tenéis en la libertad negativa, en la libertad positiva, ser dueño de uno mismo, autorrealización, ser libre para algo. En libertad negativa se permite ejercer su voluntad y nada o nadie restringe su acción. Bueno, aquí tenéis un cuadrito donde viene muy bien esto, ¿no? Bien, ha habido autores que se han opuesto a este concepto dual de la libertad en Isaiah Berlin. Entre ellos Gerard McCallum, que viene a decirnos que realmente cuando reflexionamos sobre alguno de estos sentidos de libertad estamos presuponiendo el otro, muchas veces inconscientemente. Por lo tanto, la distinción entre libertad negativa y libertad positiva es artificiosa en cuanto oculta la única estructura del concepto de libertad. Como soy libre positiva y negativamente a la vez. Por lo cual la libertad sería un acto único, ¿vale? Decía Isaiah Berlin, por último, que le otorgaba prioridad a la libertad negativa, o lo que se ha llamado
por otros autores la libertad de los modernos. Que consistía en la independencia de los individuos particulares frente a los poderes del Estado. Vale. Decía Isaiah Berlin que la libertad negativa permitía mayor diversidad de proyectos vitales humanos y fomenta la creatividad y la pluralidad. Bien. Pasamos al siguiente capítulo, que es la teoría de la libertad y del libre albedrío en diferentes autores, partiendo de la idea de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, pues el libre albedrío se llama la libertad de la voluntad o la libertad en sentido metafísico. Se refiere a la facultad humana de decidir y actuar siguiendo la propia voluntad con total independencia de factores externos, siendo el individuo el origen de la acción y reclamando la responsabilidad moral por sus resultados. Por lo cual, cuando hablamos de libre albedrío, hablamos de la responsabilidad que acarrea el origen del acto libre, es decir, la intención, ¿vale? Bien, vamos a ver qué se entiende por libre albedrío, por libertad, en varios autores. Entre ellos, el primero que trató este tema en su libro de libre arbitrio fue Agustín de Tagaste, o San Agustín de Hipona. Interesante su teoría, ¿vale? Porque decía que el mal existía en el mundo a causa del pecado original. Por lo tal, el libre albedrío, es decir, la facultad libre de elegir entre varias opciones, era muy difícil porque el hombre, a través del pecado original, solía inclinarse hacia el mal, hacia el pecado. De manera que, aquí lo veis bien, decía que el libre albedrío es la posibilidad de elegir voluntariamente el bien o el mal, opción que tiende siempre hacia el polo negativo como consecuencia del pecado original y por estar el hombre sujeto al dominio del cuerpo. Bien, por eso, ¿cuándo sucede la libertad? Pues la libertad sucede cuando el hombre es determinado por la gracia divina. Es decir, cuando el hombre se somete a esa gracia, la pide, que es un don voluntario, entonces el hombre sí puede determinarse a obrar hacia el bien y hacerlo merecedor y capaz de buenas obras. Bien, es una doctrina bastante interesante esta de Agustín. Vale, en el espíritu agustiniano también de alguna manera Descartes habla de la libertad como de la indiferencia que debe tener la voluntad a la hora de decidir. Es decir, que no le debe afectar las pasiones del cuerpo, los afectos, las turbaciones, y debe de decidirse siempre por una opción autónoma y racional, es decir, ajustada a los cánones de la razón. Spinoza cambia totalmente de polo y dice que en realidad en el hombre no existe libertad porque el mundo es una maquinaria, digamos, de manera que todo está sujeto a estrictas leyes deterministas, y puesto que el hombre tiene conciencia de esas leyes y en cuanto tiene conciencia de que no es libre y de que está determinado, es entonces cuando adquiere determinado ámbito de libertad. Por lo tanto, la libertad en sí, como libre arbitrio, es una ilusión. Bien, Hume también está muy en esta postura, porque dice que de alguna forma estamos determinados por nuestras razones, por nuestros motivos, por nuestros impulsos y las características de cada persona. Libertad, es decir, estamos de alguna forma coaccionados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la libertad para Hume consistiría en actuar siguiendo las determinaciones de la voluntad.
y realmente no puede realizar aquello que decide, o no puede realizar del todo aquello que decide voluntariamente. La interpretación de Kant es bien diferente, ¿vale? Es una interpretación más metafísica, más desde el punto de vista que dice que únicamente tenemos conciencia moral, de que tenemos conciencia del bien y el mal, y que la conciencia moral, o la buena conciencia, es la conciencia del deber, ¿vale? Y que la tenemos adosada en nuestro interior como la voz de la conciencia. Y es aquello que implica responsabilidad en nuestros actos y que decide, o que debe decidir de una forma autónoma y responsable lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, siempre desde el punto de vista del deber. Por lo tanto, la libertad sería la razón de ser de la ley moral que nos damos a nosotros mismos. Y la ley moral sería la razón del conocer, o la ratio cognoscendi de la libertad. Es decir, ley moral y libertad estarían, digamos, unidas de una forma íntima, ¿no? Por lo tanto, la libertad sería un supuesto moral, es un postulado de la razón práctica. Bien, por último, ¿cómo podíamos en el punto 4? Pasamos al punto 4. Ya hemos hablado de determinismo, ya sabemos lo que es, pero vamos a pasar a definirlo, ¿vale? La definición de determinismo está muy bien hecha en el diccionario de filosofía de Ferrater, que dice, así de forma literal, que el determinismo sostiene que todo lo que ha habido, hay y habrá, y todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, está fijado de antemano, condicionado y establecido, no pudiendo haber ni suceder más que lo que está de antemano fijado, condicionado y establecido. Bien, por supuesto que hay muchos tipos de determinismo. O sea, hay un determinismo que podríamos llamar metafísico o físico-metafísico, que es más o menos el que responde, digamos, a esta definición. Después podemos hablar también de un determinismo psicológico. Por ejemplo, Freud, en el psicoanálisis, cuando se dice que de cualquier forma la acción voluntaria o libre debe estar determinada por otras instancias psíquicas y racionales, como puede ser el inconsciente. Un determinismo genético, por ejemplo, cuando se dice, ¿no?, que estamos condicionados por nuestra genética, ¿no?, por nuestra carga genética, por nuestro genoma. Y un determinismo religioso, cuando se nos dice, por ejemplo, que Dios determina todos nuestros actos porque por medio de su omnisciencia, es decir, que lo sabe todo, y por su extenso poder, que es omnipotente, impide la libertad de los actos humanos. Bien, pues aparte de todos estos tipos de determinismo que parece que condicionan la acción, se podría hablar de libertad, aún así, pues sí, ¿no? Entonces, como veis aquí, hay varias posturas, ¿no?, sobre este tema. Hay una postura que compatibiliza el determinismo, que se daría a una escala, digamos, cósmica o mundana, en el sentido de que afectaría, pues, a las leyes de la naturaleza, pero en el hombre, puesto que el hombre se determina racionalmente, no afectaría, ¿no?, o sería compatible, digamos, la razón humana de la acción con esta determinación de la naturaleza. Después hay un determinismo duro que dice que no, que el hombre forma parte del cuadro natural, por lo tanto estaría determinado igual que otras cosas, por ejemplo Spinoza. Y el libertarismo, por lo cual, que dice, en el caso por ejemplo de Kant, que dice que el hombre es fundamentalmente libre.
que eso es un hecho innegable, ¿vale? Entonces todas las opciones que se barajan están dentro de estas tres perspectivas. Bueno, y un poquito más. Yo creo que ha sido un tema facilito, bonito, y ya os mando unas actividades para que vayáis haciendo y otras que vamos a hacer en clase. ¡Chao!